Bueno, ahora voy a hablar de las catástrofes. Hay catástrofes de dos tipos, tenemos las naturales y las antropogénicas. En cuanto a las naturales, son el resultado de la combinación de un agente productor, que puede ser un sismo, una inundación, y de una población vulnerable. Siempre que sucede una catástrofe natural, la comunidad corre peligros y experimenta pérdidas no solo materiales, sino también pérdida en sus habitantes. Entonces, lo que hace es que la estructura social quede desorganizada. En cuanto a las catástrofes naturales, según su origen, se deben a fenómenos naturales y abarcan 4 categorías. Tenemos las catástrofes topológicas, que se relaciona con el terreno y la variedad de materiales que lo componen, como por ejemplo las aluviones y las avalanchas. Las catástrofes tectónicas, que es un fenómeno que tiene lugar en el interior de la corteza terrestre, que comprende terremotos o sismos, maremotos o tsunamis y fenómenos volcánicos. Tenemos las catástrofes meteorológicas, que son ocasionadas por los factores climáticos que provocan inundaciones, tifones, huracanes. Es importante destacar que las inundaciones son las más frecuentes en nuestro país y hay de diferentes tipos. Tenemos las pluviales, tenemos las hídricas, que están relacionadas con las mareas y los vientos, y las de drenaje, que son atribuidas a los anegamientos por el desborde de los entubamientos. Y por último tenemos las catástrofes astronómicas, que abarcan la caída o el impacto de grandes volúmenes sobre la Tierra de fragmentos de cometas o de asteroides. En cuanto a las catástrofes antropogénicas, es producto del desarrollo tecnológico de la humanidad. Por ende, trae gran consumo de energía, excesiva concentración de productos tóxicos y una mayor necesidad de materias primas y de alimentos. Dentro de estas catástrofes se encuentran, por ejemplo, los incendios forestales, que en su mayoría son provocados por la mano del hombre. También existe un componente climático, como por ejemplo un incendio se puede deber a la sequía, pero bueno, ambas destruyen la vegetación y ponen en peligro los ecosistemas naturales. Tenemos los incendios en edificios altos, derrumbes y caídas de puentes, que son originados por las fallas en la edificación, es decir, las normas deficientes de las construcciones humanas. También se puede ver a atentados terroristas y estallidos de bombas, como fue el caso de la AMIA. Tenemos los eventos de contaminación ambiental, que son originados producto de las industrias que contaminan, cuyos derechos contaminan agua, aire y suelo. Tenemos las catástrofes tecnológicas, que estas le permiten al hombre obtener energía hidroeléctrica, aunque al construirlas también es necesario tener en cuenta el equilibrio ecológico de la zona para no alterarlo. Porque como las represas permiten gran cantidad de acumulación de agua, estas se pueden ir hacia los valles y causar una destrucción, muchas pérdidas, a eso voy. Bueno, en cuanto a las catástrofes bélicas, también son originadas por estallidos de bombas y atentados terroristas, donde se pierden pérdidas humanas y pérdidas materiales. Y ahora voy a empezar hablando de los incendios. Los incendios pueden ser provocados por negligencias o imprudencias humanas, por defecto en las instalaciones o por causas accidentales, como por ejemplo la caída de un rayo. Es importante acá aclarar que según el lugar donde se produzca el incendio, hay ciertas normas de prevención que es conveniente seguir. Por ejemplo, yo voy a dar 3 ejemplos y quiero destacar que siempre hay que llamar inmediatamente a los bomberos. Pero en el caso de que se nos esté incendiando nuestro hogar, nosotros además de llamar a los bomberos podemos salir, por ejemplo, rápidamente gateando en busca de ayuda, haciendo breves inhalaciones por la nariz y cerrar la puerta de la habitación que se deja.
En el caso de que se nos esté incendiando nuestro lugar de trabajo, como por ejemplo una oficina o un departamento, hay que salir del mismo modo. Lo que sí se puede tener en cuenta es que nosotros podemos tantear las puertas y si estas presentan calor, no hay que abrirlas. Y también, por lo general, siempre uno en el momento de desesperación siempre quiere salir por los ascensores. Error, eso no hay que hacerlo, siempre hay que salir por las escaleras. Y en el caso de que se incendie lo que es industria, lo que es fábrica, bueno, primero que todo hay que conocer la ubicación del equipo contra incendio, porque en las fábricas se trabajan con productos inflamables. Entonces, rápidamente hay que intentar apagar ese principio de incendio, por supuesto no cuando éste avanza, y tratar de eliminar todo resto de material inflamable. Y como consecuencia de los incendios se producen quemaduras. Algunas quemaduras pueden ser superficiales y otras pueden ser profundas. Las superficiales van a dejar una secuela estética y las profundas pueden dejar secuelas funcionales. Es importante destacar que las quemaduras se pueden clasificar en grados según su profundidad. Tenemos las quemaduras de primer grado, que son las más superficiales, se caracterizan por eritema, que es el exceso de riesgo sanguíneo y enrojecimiento de la piel, como por ejemplo las provocadas por el sol. Tenemos las quemaduras de segundo grado, que se caracterizan por flictemas. Los flictemas son ampollas que tienen un tamaño variable, no tienen un tamaño específico, que están llenas de líquido. Y este líquido es plasma sanguíneo, que bueno, no afecta solo a la capa superficial de la piel, sino también a la basal. La superficial de la piel, la piel superficial es la epidermis, que es la primera capa de la piel. Le sigue luego la dermis, que la capa basal es cuando termina la epidermis y comienza la dermis. Y las quemaduras de tercer grado, bueno, ya comprometen totalmente a las dos capas de la piel, es decir, la epidermis y la dermis. En algunos casos puede comprometer la grasa, los músculos e inclusive los huesos, alterando la red vascular y provocando la pérdida de líquido, lo que hace que se formen escaras que también tienen un tamaño variable y que algunas pueden ser amarillas, otras pueden ser negras, que no presentan sensibilidad, pero sí los tejidos de alrededor que han sido dañados presentan muchísimo dolor. Bueno, eso en cuanto a las quemaduras. Ahora voy a hablar para que me perdí un poco, de los primeros auxilios. Los primeros auxilios, primero voy a hablar de lo que es. Se denomina primeros auxilios a los cuidados inmediatos que reciben los accidentados o los enfermos antes de la llegada del médico. Es importante aclarar que no basta la buena predisposición para ayudar, sino que es necesario una preparación que permita actuar con rapidez, seguridad y confianza. En cuanto a las normas importantes, bueno, hay que tener en cuenta que siempre hay que llamar inmediatamente a los médicos. Nosotros no somos médicos. Lo que podemos hacer es asistir a esa persona. Una manera de asistirla es, por ejemplo, no mover a la víctima del lugar. ¿Por qué? Porque nosotros al mover esa persona podemos agravar sus lesiones, o en el caso de que no tengan ninguna lesión, se las podemos provocar nosotros. Entonces la persona no se la mueve del lugar. También hay que preguntarle, en el caso de que la víctima esté consciente, qué fue lo sucedido o algún testigo. Por el mismo hecho de que está pasando, hay que transmitirle mucha seguridad y confianza. Hay que aflojarle la ropa para permitirle la circulación y la respiración. Y esas personas que siempre están como que miran, como que quieren ayudar, como que en definitiva terminan empeorando la situación que está pasando la víctima, hay que decirle que se vayan, que abandonen el lugar. Y por último, no hay que tomar ninguna determinación en el caso de que uno no esté seguro.
Voy a hablar de los primeros auxilios en caso de intoxicaciones y asfixia. Si bien las intoxicaciones pueden ser padecidas a cualquier edad, en cualquier momento, el grupo más vulnerable es la población infantil. El 80% de los niños son de 1 año a 5 años, que por lo general los adultos responsables son los mayores, que dejan a su disposición productos tóxicos o productos que no son tóxicos, pero que ingeridos en cantidad tienen efectos nocivos para la salud. Bueno, las alteraciones producidas por los tóxicos pueden ser pasajeras o permanentes, según el órgano que haya sido afectado, y puede causar desde un estado de shock hasta la propia muerte. Voy a hablar de la intoxicación por vía bucal. Bueno, lo que se aconseja hacer es provocar el vómito y guardar ese vómito para el momento del análisis. Ojo, esta técnica está contraindicada en caso de que sea una intoxicación por petróleo o sus derivados como el queroseno, el detergente, la brea, por el miedo que se corre de provocar el vómito y que el vómito se desvíe hacia las vías respiratorias, porque puede causar neumopatías irreversibles. También se debe evitar el vómito en caso de que se trate de una intoxicación por productos cáusticos, por el peligro que hay de querer provocar el vómito y hacer una perforación en el tubo digestivo. En el caso de que las intoxicaciones hayan sido producidas por ácidos, debe darse de beber bicarbonato de sodio o leche para neutralizar su efecto. Y en el caso de que la intoxicación haya producido por bases fuertes, debe darse de beber jugo de limón o de naranja. En cuanto a la asfixia, bueno, también la asfixia puede ser padecida a cualquier edad, cualquiera la podemos padecer, pero los mineros de diferentes industrias, los bañeros, los nadadistas pueden presentar sofocación, que es cuando disminuye la cantidad de oxígeno que se respira, sepultamiento, cuando un derrumbe aplasta al individuo y a este le impide respirar, sumersión, cuando es un líquido el que impide la respiración normal, estrangulamiento, que consiste en la constricción fuerte y prolongada del cuello, lo que compresiona la tráquea y las carótidas. Bueno, en todos esos casos debe practicarse siempre la respiración artificial. Hay que tomarla a la persona, ponerla boca abajo, hacerla toser violentamente con fuertes palmadas en la espalda. Hay que dar la vuelta y aplicar inmediatamente compresiones en el pecho. Si nosotros vemos, por ejemplo, que el elemento obstructor puede tomarse con las manos, se meten las manos en la boca de la persona y se lo intenta sacar. Es importante aclarar que esta técnica está contraindicada en caso de que no sea así, porque nosotros lo que podemos hacer es desviar el objeto hacia más adentro y empeorar el cuadro de asfixia. Bueno, ahora voy a hablar de los primeros auxilios en caso de quemaduras, traumatismos y heridas. Bueno, en cuanto a las quemaduras siempre son producidas por la acción del calor o de sustancias ácidas y básicas. Bueno, en caso de una quemadura, bueno, lo que hay que hacer es lavar la herida con abundante agua y jabón, colocar óleo calcáreo y dejar la quemadura al aire libre. En el caso de que se trate de una quemadura de tercer grado, bueno, hay que pedirle a la persona que no corra, que no camina y que mucho menos se quiera sacar la ropa, por el problema y el riesgo que se corre al arrancar tejidos epiteliales. En cuanto a una quemadura que se haya producido por ácidos, debe lavarse la zona con abundante agua jabonosa o bicarbonatada, y en el caso que la quemadura haya sido producida por las bases, debe lavarse la zona con abundante agua y vinagre. Bien,
En cuanto a los traumatismos, bueno, para socorrer a una persona es necesario tener en cuenta las características de la lesión. No es lo mismo un esguince que una luxación que una fractura. En el caso de que se trate de un esguince, bueno, hay que llamar a un profesional. La persona se debe ubicar en una posición cómoda. Le podemos colocar compresas de hielo para aliviar el dolor. En el caso de que se trate de una luxación, bueno, hay que llamar también inmediatamente al médico. La persona se debe relajar, estar en una posición cómoda y esperar la llegada del médico para que coloque la articulación en su lugar. Es importante destacar que la persona no tiene que hacer ningún movimiento, es por eso que dije que no se tiene que mover, porque un mal movimiento puede hacer que la persona se le produzca una fractura. Y en el caso de la fractura, sí hay que recurrir con urgencia a un centro de traumatología. Antes de recurrir a un centro de traumatología, a la persona hay que entablillarla. Se la entablilla de una manera muy fácil, siempre hay que tener a disposición a mano una tabla o un cartón bien duro. Lo que se hace es colocar la tabla, el miembro afectado y colocar vendajes. Esto va a hacer que el miembro afectado quede inmovilizado. Y en cuanto a las heridas también, nosotros, según las categorías, las características que tienen, nos podemos dar cuenta de qué herida se trata. En cuanto a las hemorragias, bueno, las podemos detener siempre antes de emplear una curación. Es importante hacer una desinfectación a través de agua y jabón. En caso de que se trate de una hemorragia arterial, hay que recurrir con urgencia a un centro asistencial porque corre peligro la vida del paciente. Podemos recurrir nosotros a través de los primeros auxilios, a través de una comprensión manual o una masiva a través de vendajes y torniquetes. Así poder esperar, así poder ir al médico.